Muy buenas tardes a todos, soy Alexia Almada y les doy la más cordial bienvenida a una nueva sesión de este ciclo de webinars abordando las problemáticas sudcalifornianas desde la UAPS. La universidad pública ha experimentado numerosos cambios en las últimas décadas. Sin embargo, recientemente está conociendo uno de los procesos más profundos, puesto que involucra plenamente su razón de ser desde su fundación histórica hace más de 1000 años. Este proceso implica tener en cuenta su función social como ente activo y dinámico, partícipe en la toma de decisiones de orden público y gubernamental. Sus estrechos y diversos vínculos con distintos actores de la sociedad, como son las ONGs, el sector empresarial y productivo, las comunidades rurales y sociedades ejidales y rancheras, el gobierno municipal, estatal y federal, así como particulares de la sociedad civil. Este ciclo de webinars es la oportunidad para conocer y entender algunos de los temas de mayor relevancia social y ambiental en nuestra región por medio de la intervención de sus principales exponentes, asociaciones civiles, funcionarios, emprendedores. Asimismo, se busca identificar la manera como la UAPS busca tener incidencia en estos temas a través de actividades de participación social, investigación y docencia. Comenzamos, que lo disfruten. Quinta emisión del tercer ciclo de webinars abordando las problemáticas sudcalifornianas desde la UAPS. La temática a tratar esta semana es literatura, historia y ambientalismo.
Para abordar el tema nos acompaña el doctor Luis Felipe Gómez Lomelí. Él es ingeniero físico con especialidad en biotecnología, con el ITEMS, maestro en ecología de zonas áridas con especialidad en ecofisiología vegetal por el CIBNOR, doctor en historia y filosofía de la ciencia por la Universidad Autónoma de Madrid, con una tesis sobre los principios teleológicos en la ecología y los movimientos ambientalistas, y candidato a doctor en literatura con énfasis en ecocrítica latinoamericana y lusoafricana por la Universidad de Kansas. Sus trabajos de ficción y no ficción han sido publicados por diferentes revistas, periódicos y libros desde 1998, entre otros, El ambientalismo, Nostra 2008 y Estética de la penuria, el colapso de la civilización occidental entre los guaycuras, Premio Bellas Artes de ensayo del 2018. Este año coeditó el número especial de la Revista de Literatura Mexicana Contemporánea de la Universidad de Texas en El Paso, dedicada a ecocrítica y antropoceno. Muchas gracias por acompañarnos, es un gusto tenerlo con nosotros. Buenas tardes, doctor Lomelí. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues es un placer estar, aunque sea virtualmente, en la Sudcalifornia. Pensaba yo que iba a estar viendo a la raza, pues a la hora de platicar, entonces a ver si no me pongo así medio raro, ¿no? Porque luego es como más fácil que entren así las preguntas tal cual. El tema planteado pues de literatura, historia y mentalismo es como un tema bastante largo del cual puedo hablar como chorrocientas mil horas, que tiene muchos aristas que son bastante interesantes, que van desde el tráfico de drogas, o el tráfico de armas, ¿cómo se llama? Hasta propuestas de ecofascismo y tarugadas por el estilo, ¿no? O sea, Hitler, que era vegetariano, ¿no? Y pasó leyes pues para que no sufrieran, por ejemplo, las langostas a la hora de que las cocinaban, o para que no hubiera vivisección en los laboratorios, como en los laboratorios de la UABCS o del CIBNOR, y cosas por el estilo. Entonces es un tema bastante amplio, sobre todo a la hora que se junta también ya con cómo leemos la historia, cómo leemos la literatura, cómo leemos la ciencia, y qué tratamos de hacer con todo eso cuando está junto. Entonces, mi idea general como filósofo de la ciencia es leer cualquiera de estos tipos de documentos o de textos como si fueran literatura. No en el sentido de que digan mentiras o que sean ficcionales, sino que cualquier texto en su época retoma los prejuicios y retoma las creencias de su época sin saber que son ficciones, ¿no? En el caso de Baja California, sur, norte y más para el norte, pues queda clarísimo porque, como ya todos ustedes saben, el mismo nombre de California parte de una ficción, ¿no? Parte de las ergas de Esplandián. Pero la gente en ese tiempo creía que existía California. Y de hecho todo el debate, o sea, está California en el libro de caballería, y de hecho todo el debate, ¿no?, en el que participan Quino y Conza y un montón de gente sobre si es una isla o no California, es un debate contra la ficción. O sea, de algún modo es un debate contra las fake news, ¿no? Que si están pensando en los antivacunas o QAnon y demás, pues narrativas de fake news o de teorías de la conspiración, sí se parece mucho, ¿no? Y todos los textos científicos de su época, o todos los textos históricos de las épocas, maman, toman estas creencias de algún modo. De modo que por eso es mucho más fácil leerlos como si fueran literatura. O sea, sí hay ciertas cosas que sabemos que son reales, igual que en un libro de ficción, hay ciertas cosas que sabemos que son reales, ¿no? O sea, por ejemplo, si el Quijote se pelea contra molinos de viento, pues sí, efectivamente había molinos de viento en España, ¿no? Todo bueno.
para enmarcar esto en el tema de hoy, que sería el asunto del ambientalismo, eh, habría que pensarlo desde este otro término que ahora se ha puesto de moda. El antropoceno es como el término que se puso más en boga para darle otro nombre a los problemas que estamos padeciendo todos ahora, que tienen que ver con el cambio climático o con el calentamiento global, ¿no? ¿Qué significa el antropoceno? Bueno, el antropoceno, así en llano, significa que la acción de los seres humanos en el mundo ha alcanzado tal magnitud, ha sido tan destructora, que no solo hemos cambiado la hidrosfera, o sea, no solo hemos cambiado los ríos en los que antes los huercos se podían bañar, bueno, no necesariamente en Baja California Sur, pero sí en otros lugares donde sí hay ríos, no solo hemos cambiado la atmósfera y la llenamos de contaminantes, sino que también podemos ver el paso de la acción humana en los estratos geológicos, es decir, en las capas y capas y capas y capas de tierra que se van depositando una encima de otra, de la misma forma como podemos ver que allí hay huesos de dinosaurio o que hay petróleo o cualquier otra cosa, ¿no? Hasta ahí es como la definición general. Luego empiezan un poquito los problemas. De entrada, como pasa siempre con la historia, a la hora que se trata de definir cuándo inicia el antropoceno, ¿no? Entonces hay varias versiones posibles. Por ejemplo, Martin, Waters, Rudiman, dicen que el antropoceno, o sea, este cambio a la Tierra como planeta, es exactamente igual al Holoceno. El Holoceno es este periodo geológico que viene después del Pleistoceno. Es decir, es ese momento por allá hace como 12.000 años, más o menos, en que la banda empieza a tener otras formas de cacería, también empieza a domesticar animales y empieza a domesticar especies vegetales. Entonces, estos señores dicen que pues desde ahí, ¿no? Desde que empezamos a plantar, pues ya le empezamos a dar en la torre al planeta, ¿no? Eh, Crutzen, que es el que hizo más famoso el término, y de hecho fue en una reunión que tuvieron en Cuernavaca, con Stormer o Barnowski y otros tantos, dicen que no, güey, no empieza allí, sino que el antropoceno empieza mucho después, empieza por ahí de 1800, luego incluso hacen que coincida el inicio del antropoceno con la invención de la máquina de vapor por Watt a partir de los trabajos de Carnot. Eh, y dicen porque su enfoque es Crutzen, por si, digamos como para ubicarlo mejor, fue el compa que se ganó el premio Nobel de Química junto con Mario Molina y Rawls, por decir que estos clorofluorocarburos de los aerosoles estaban haciendo un hoyo en la capa de ozono. Entonces, el enfoque de Crutzen tiene que ver más con la atmósfera, ¿no? Entonces dice, claro, ¿no? Son las emisiones que causan todos estos combustibles fósiles los que está destruyendo el planeta. Luego viene también otros compas, también muy queridos en el primer mundo, como Stephen, que dicen que el antropoceno inicia con el periódico que llaman la Gran Aceleración, por ahí de 1960, 1950. Y eso se puede ver porque, pues así en los estratos geológicos, nos podemos encontrar un montón de cosas que no existían de forma natural. O sea, por ejemplo, podemos encontrar montones de microplásticos, ¿no? Montones de telas sintéticas. Y por supuesto, para cuando deciden que inicia la gran aceleración en 1945, encontramos elementos radiactivos, desde las primeras detonaciones de bombas atómicas en Los Álamos, Nuevo México, y toda la miriada de bombas atómicas que se detonaron después, nomás para muy machistamente demostrar quién tenía más, ¿no? Y hay una opción extra que más o menos coincide con lo que dicen Lewis y Maslin y por otro lado James Moore, que dice que el antropoceno empieza por ahí entre 1492 o 1610 y se enfoca más en los modos de producción, ¿no? Cualquiera de estas opciones, o sea, de estas 4 opciones generales, hay más, ¿no?
tienen argumentos científicos o se pueden encontrar pruebas científicas para decir, ah, sí, el antropoceno empieza aquí, ¿no? O sea, podemos encontrar en los tubos estos de hielo que sacan de Groenlandia o del Cono Sur una mayor concentración, por ejemplo, de metano en el momento en que los chinos, bueno, no en el momento, sino tantito después, de que los chinos comenzaran a plantar arroz, porque los arrozales producen metano, ¿no? O podemos encontrar, obviamente no en el momento en que se inventa la máquina de vapor para sacar agua de las minas, que esa era la razón principal de la máquina originalmente. Eh, pero sí, tantito después de que se inventa la máquina de vapor, se populariza, luego se hacen las locomotoras, etc., podemos encontrar también en los estratos de hielo mayores concentraciones de dióxido de carbono, ¿no? Eh, Y por supuesto lo que mencionaba, ¿no? Los microclásticos en los estratos de tierra o los elementos radiactivos. O también en el caso de las posturas de Lewis, Maslin y Moore, ¿no? De 1492 a 1610. Claro que podemos encontrar vestigios, por ejemplo, de semillas que no existían en otros continentes. Y entonces ya empieza, digamos, la proliferación de las especies invasoras alrededor del mundo, después de que a Colón se le ocurra llegar para acá, y a Magallanes, Elcano, etcétera, se les ocurra dar la vuelta al mundo y Vasco da Gama llegue a Asia, etcétera, ¿no? Y empieza todo un tráfico de semillas y de especies a una escala mucho mayor de la que existía antes. Si bien se pueden encontrar algunas razones científicas, algunas pruebas para determinar cada cosa de estas, en realidad también lo que subyace, como en el caso de California y el nombre de California, para sostener cualquiera de estas posturas, es o son más bien los propios prejuicios o los propios intereses de los investigadores o de los proponentes. O sea, es decir, si la propuesta que tomamos es que el antropoceno empieza igual que el holoceno, o sea, es decir, empieza con la sedentarización de los seres humanos, entonces la conclusión política es obvia. O sea, el cambio climático, pues, es algo que de todos modos iba a pasar. Es algo natural, es algo consustancial, las hormiguitas también cambian su entorno, se acaban el ficus que sembramos con harto trabajo allá afuera en nuestra casita en La Paz, y pues los seres humanos igual, lástima, no hay nada más que hacer, ¿no? Obviamente a ciertas compañías les encanta la propuesta de que el antropoceno sea igual al holoceno. Eh, si decimos que el antropoceno empieza con la máquina de vapor, ahí sucede algo chistoso, porque por un lado, resulta que el antropoceno empieza con la modernidad, o sea, esta modernidad de la revolución industrial. Y como dice Dipesh Chakrabarty, un compa de la India, resulta que la mansión de nuestras libertades, ¿no? El feminismo, la democracia, etcétera, es producto de la revolución industrial. Es decir, nuestras libertades que tanto anhelamos actualmente son producto del uso intensivo de combustibles fósiles. Por lo tanto, si renunciamos al uso intensivo de combustibles fósiles, también tenemos que renunciar a nuestras libertades. Obviamente, este tipo de postura, pues también le gusta a cierto tipo de compañías, ¿no? Y a cierto tipo de gobiernos, porque de entrada equipara a todo el mundo con la misma responsabilidad, cuando obviamente alguien que va a clases allá a la UABCS, que tiene que pasar la canícula con un ventilador, pues no tiene la misma huella ecológica que el dueño de British Petroleum o de Oman Oil, ¿no? Entonces, como que varía un poquito, ¿no? Y además se olvida de este pequeño detalle de que esta dispersión de las libertades modernas no fue una dispersión de las libertades, fue una invasión militar que acarreó masacres y genocidios. Porque ya sean los dos imperios, bueno, los tres imperios principales del siglo XIX, o sea, el imperio inglés, el imperio francés y el imperio ruso, en el caso de los dos primeros, ambos imperios se expandieron diciéndose repúblicas, con sus pequeños asegúnes, ¿no? Pero fue después de la Revolución Francesa, fue después de Cromwell.
Para tener una pequeña idea del tamaño del genocidio que pudieron causar algunos de estos, basta pensar en la imagen que nos viene cuando nos dicen australiano. Si usted pensó en una persona blanca, esa es la imagen del genocidio. O sea, en Australia, en 1860, existían más del triple de lenguas originarias que las que existían en México, lo cual tiene sentido por el tamaño de la isla, ¿no? Comparado con Mexiquito. Y sin embargo, pues no, ya no existen, ¿no? Existen algunas, claro, de hecho existen todavía más lenguas originarias en Australia que en México, pero desaparecieron más de 200. Eso es el tamaño del genocidio, ¿no? Y sin embargo, al decir el antropoceno inicia con la revolución industrial e inicia con estas libertades, se oculta cómo fue algo que se fue implementando y poniendo sobre el resto de los territorios. La tercera opción, o sea, la opción de la gran aceleración, o sea, que el antropoceno empiece con 1945, 1960, tiene también connotaciones políticas bastante claras. Es decir, curiosamente, el inicio del antropoceno coincide con la independencia de la mayoría de los países del imperio inglés y del imperio francés. O sea, es justo cuando Ghana, Nigeria, la India, etcétera, 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 por fin se independizan y mandan a la fregada a los ingleses o demás invasores. Resulta que para estos señores inicia el antropoceno porque, híjole, los países pobres empiezan a consumir, no como consumen los países ricos, pero bastante, ¿verdad? Y por supuesto, la versión de que el antropoceno inicia con la gran aceleración se enfoca mucho en el crecimiento poblacional. Y como ya habrán escuchado, cada que se habla de crecimiento poblacional, nunca, nunca, nunca se menciona la densidad poblacional. Es decir, se habla de que las familias en Angola o en Costa Rica tienen muchos más hijos que en Holanda, pero no se dice que Holanda es uno de los países más densamente poblados del mundo. De hecho, está tan densamente poblado como Haití, ¿no? O sea, es decir, se olvidan de que el continente más abarrotado de gente, cosa que además podemos corroborar en la comodidad de nuestro hogar con Google Maps, y viendo a ver dónde encontramos algo llamado naturaleza en Europa, o sea, en la Unión Europea. Eh, pero eso funciona porque entonces la culpa se desplaza del primer mundo, la culpa del cambio climático, al tercer mundo. En particular se desplaza a las economías emergentes del tercer mundo, o sea, a los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y por supuesto también México, ¿no? Entonces, la opción que queda, la opción de Moore, que tiene, esta se enfoca más bien en los métodos de producción. Él incluso deja de llamarle antropoceno, al antropoceno, para llamarle capitaloceno, y entonces enfocarse en cómo cambia la forma de hacer las cosas. Obviamente, cualquiera de ustedes puede estar pensando, pero los comunistas también destrozaron el mar Aral, ¿no? Y de hecho sí es un terregal ya el mar Aral, y además peor, porque es un terregal ultra contaminado de fertilizantes, pesticidas y bombas químicas y biológicas y demás, porque se probaban en una islita del mar Aral. La cosa es que sí, efectivamente, tanto la URSS, o sea, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en su momento, como China en la actualidad, ambas siguieron este método de producción que de algún modo es el que se enfoca Moore. No es que inicie este método de producción, como dice Moore, en Madeira, ya estaba desde antes, y de hecho ya estaba sobre todo en el Mediterráneo, y por eso las islas del Mediterráneo y el sur del Mediterráneo, o sea, el sur europeo del Mediterráneo, y también el norte, de hecho, el norte africano, está tan desertificado. ¿Cuál es este modo de producción? Este modo de producción es el cambio que hay de generar productos que realmente nos sirvan para algo. O sea, por ejemplo, maíz, y nos lo comemos. O tener algunas cabritas para sacarles la leche, luego hacer una birria sabrosa y después hacernos un chalequito de piel de cabrita. O sea, son cosas que sirven a una economía del desperdicio, es decir, de productos
que nos hacen sentir bien, nos vuelven adictos, pero realmente no necesitamos. Moore se centra en el producto preferido de todos, que fue el que desertificó toda la cuenca del Mediterráneo, el azúcar. O sea, el azúcar se domestica en Nueva Guinea, o sea, hasta casa de Chita por allá, y como pues es sumamente adictiva el azúcar, se va transfiriendo el conocimiento por todo el sur de Asia, África y demás. Y después a los renacentistas, particularmente a los genoveses, recordemos que Colón era genovés, ¿verdad? Se les ocurre empezar a secuestrar a gente que ya supiera producir azúcar para hacer plantaciones de azúcar en las islas del Mediterráneo, como Malta, Chipre, etc. Y normalmente secuestraban gente en el Mar Negro y ya luego la esclavizaban. Pero a la hora de que cae Constantinopla y se vuelve musulmana, como estos traficantes de esclavos eran banqueros y eran amigos de los judíos, el sultán de Constantinopla les dijo, nanáis, no pueden volver a pasar. Y ahí coincide con el momento en que los portugueses llegan a Madeira. Entonces, dicen, claro, vamos a reproducir lo que ya hemos hecho en el Mediterráneo, en Madeira, y lo vamos a reproducir a gran escala. Entonces, de hecho, si se fijan en Google Maps, Madeira ya no tiene madera. O sea, era una isla cubierta de árboles que se volvió un plantío de azúcar. Se importó es un eufemismo para decir se secuestró y esclavizó gente de África que ya sabía cómo cultivar el azúcar, porque pues, no había azúcar en Francia, por ejemplo. Se secuestró gente en África para llevar a Madeira y se sistematizó todo el proceso de producción de azúcar, ¿no? De hecho, Cristóbal Colón va para Madeira con alguien que por desgracia tenía el mismo apellido que yo, pues es decir, se apellidaba Lomelini, para conocer el sistema. Y una de las motivaciones de Cristóbal Colón para buscar la ruta hacia las Indias era también encontrar tierras donde se pudiera replicar el sistema de Madeira. Porque esto es un dato interesante. Los agricultores o los industriales del azúcar ya sabían que el azúcar es un cultivo que no es sustentable. O sea, a pesar de que se vuelve a utilizar el bagazo en el ingenio o en el trapiche, a pesar de que tienen un montón de maneras de tratar de mantenerlo, la producción de azúcar, digamos, la cúspide de la producción de azúcar en un terreno es 50 años. Y de hecho, si uno ve la historia de qué lugares fueron los máximos productores de azúcar a través desde 1492 a la fecha, dura en 50 años el lugar que produce más. De modo que ya sabían que era algo que destrozaba totalmente el entorno, ¿no? Y efectivamente, así pues, para mí, el antropoceno inicia obviamente en 1492. Primero, por esta razón política de que es cuando nos llega a nosotros el antropoceno, ¿no? Es decir, es cuando está este cambio en el sistema de producción, que no solo incluye el azúcar, incluye muchos más productos. O sea, por ejemplo, el tabaco, que funciona más o menos igual que el azúcar, no te sirve para nada, te hace sentir bien y te vuelve adicto. O el opio, que ese no se lograba cultivar acá muy bien, pero sí en la India, o el oro y la plata. O sea, si uno lo piensa tranquilamente, el oro y la plata no sirven para nada. O sea, sí tienen 2 o 3 aplicaciones técnicas, ¿no? O sea, para los chips y demás, pero bueno, obviamente no había chips en el siglo XVI. Pero en general funciona exactamente igual que el tabaco o el azúcar. O sea, es algo que nos vuelve adictos, que nos hace sentir bien y ya, ¿no? De hecho, si uno lo piensa, ¿no? Este meme, ¿no? De, híjole, los españoles, ¿no? Llegaban y le cambiaban espejitos por oro a los tlaxcaltecas, pues tiene sentido, o sea, le cambias una cosa inútil por otra cosa inútil a alguien. Solo que, y ahí volvemos otra vez a la literatura, resulta que el oro ha estado mistificado en la tradición literaria europea. Todos ustedes han leído algún cuento de hadas que tiene lo siguiente, pero tal vez se preguntaron o no, ¿a qué diablos el chingado dragón que está en la cueva protege
un tesoro de oro. O sea, como, ¿para qué le sirve el oro al dragón? O sea, no tiene el más mínimo sentido, ¿no? Tengo un hipopótamo protegiendo la plata. ¿Y de qué le sirve la plata al hipopótamo? Pero todas estas historias de dragones y monstruos protegiendo el oro, obviamente sirven para darle un valor, digamos, ontológico, o sea, un valor natural al oro. O sea, el oro vale en sí mismo. No importa que sea inútil, vale, ¿no? Y ahora bien, ¿para qué diablos querían estos señores, o sea, los europeos, estos productos de úsese y tírese? O sea, como el azúcar, el tabaco, el oro, la plata, etcétera, ¿no? Y ahí viene una cuestión simpática. El azúcar y el oro sí funcionaban para el mercado interno. O sea, es decir, inundar Europa de azúcar funcionaba. O sea, porque la gente se vuelve adicta al azúcar y todos queremos nuestro pan dulce, nuestro pastelito y tal, ¿no? Y ahí está María Antonieta diciéndole a los revolucionarios franceses, si no tienen pan, que coman pasteles. Pero lo más importante de esto es que hace 600 años, 500 años, como hoy, resulta que China ya producía cualquier cantidad de cosas simpáticas, lindas, medio inútiles que querían los europeos y que ahora también queremos muchas más personas. De hecho, existe en francés un término, ¿no? Es chinoiserie. O sea, todas estas, pues que en mexicano llamamos pendejaditas, que se ven bien padres, son divertidas y tal, pero que realmente no necesitábamos. O sea, estábamos muy bien comiendo en un plato de barro, pero es que la porcelana china se ve más padre. Y el problema que tenían los europeos, como actualmente tiene medio mundo, es que los chinos ya tienen todo. Entonces no había nada que los europeos les pudieran vender a los chinos. De modo que tuvieron que buscar qué cosas que fueran baratas y que se pudieran producir a gran escala, fueran posible vendérselas a los chinos. O sea, por ejemplo, los chinos querían plata, en Europa no había plata, y por eso casi toda la plata, o la mayoría de la plata de las Américas, en particular de México y de Perú, terminó en China. Y de hecho todavía en los mercaditos de antigüedades en Beijing o en Shanghai te encuentras hasta pesos mexicanos del siglo XIX. Porque a los chinos les gusta la plata. ¿Por qué? Pues sepa Dios, pero les gusta la plata. También se intentó venderles tabaco. No funcionó tanto. A los portugueses, que tenían pues un piecito en América y producían tabaco, y tenían otro piecito en Asia y producían opio, se les ocurrió juntar el tabaco con el opio, y ese se vendía mejor que el tabaco. Los ingleses, ya en el siglo XIX, llevaron eso un nivel más allá de la atrocidad, y como saben, pues existieron las guerras del opio, es decir, la reina Victoria es la más grande narcotraficante de la historia, se puso a vender y vender opio, porque eso sí querían los chinos. Y luego llegó algún reaccionario, conservador, emperador chino, que decidió prohibir el opio, y por supuesto los ingleses lo invadieron. Y no solo los ingleses, lo invadieron todos, ¿no? O sea, todos los europeos y anexas invadieron China. De hecho, si mal no recuerdo, en la Segunda Guerra del Opio, México también participa, y México también termina así forzando a los chinos a firmar un tratado de libre comercio y tránsito leonino, ¿no? O sea, incluso México. Y por supuesto también los alemanes, los suizos, los estadounidenses, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, a la hora que se llega a América, o que llegan estos invasores a América, se decide transformar toda la producción en América justamente en una producción de lo que en inglés se llama cash crops. O sea, estas que mencionaba. O sea, productos que no sirven, no le sirven absolutamente de nada a la población local, que además van a destrozar enteramente el entorno, pero que les sirve a los invasores para irselos a vender a los chinos, y entonces que ellos puedan tener sus platitos de porcelana o una bata de seda o cualquier otra de estas cosas que producían los chinos desde entonces, ¿no? Sí, bien, esta es una posición política, la cual también implica que un par de cosas. Por un lado, que no todos somos culpables en la misma manera del cambio climático.
Se diferencia de las posturas anteriores que marcan una dispersión de la culpabilidad y por lo tanto también un aligeramiento de la culpa. Por ejemplo, en este asunto de las emisiones de dióxido de carbono, o sea, obviamente sí en Cabo San Lucas o en La Paz hay gente que usa aire acondicionado, pero además no lo usa todo el año. Si uno compara con lo que sucede, por ejemplo, aquí en Lawrence, Kansas, o lo que sucede en Inglaterra, o lo que sucede en Francia, o en Alemania, peor aún, resulta que todos los edificios públicos y la mayoría de las casas no solo tienen el aire acondicionado prendido todo el tiempo, sino que cuando lo apagan, prenden la calefacción. Incluso hay días en las universidades o en los edificios públicos en donde por la mañana prenden la calefacción y a mediodía prenden el aire acondicionado. E incluso todo el sistema, todo el diseño de los edificios está hecho para que no haya ventilación, para que estén herméticamente cerrados y haya este consumo intensivo de combustibles fósiles, ¿no? Y de hecho, por supuesto, de ahí viene toda esta discusión que ahora se trae con la vuelta a clases sobre la ventilación en las escuelas, porque las escuelas en el primer mundo están selladas, no se ventila nada nunca, ¿no? A diferencia de cualquier escuela pública de Baja California Sur, que está ventilada por todos lados porque hasta ni vidrios tienen algunas, ¿no? Pero bueno, sí, de allí viene. Y el otro asunto que tiene que ver es que la tecnología y la ciencia, o la versión popular de la ciencia y la tecnología, no necesariamente nos van a salvar del problema del cambio climático, sino que muy probablemente son la causa del cambio climático, por un lado. Y por otro lado, no existe una sola línea de progreso en la ciencia y la tecnología. O sea, no es que lo que funciona en un lugar y sea maravilloso para un lugar pueda funcionar en otro de la misma manera. Como ejemplo contemporáneo, tenemos, por ejemplo, los molinos de viento o los parques áuricos. O sea, esos pueden funcionar muy bien en un lugar donde no hay huracanes. Y como quedó muy claro en Baja California Sur con Aura 2, cuando pasa un huracán, pues se lleva el parque áurico, ¿verdad? O lo mismo también pasó en Puerto Rico cuando pasó María, se llevó todos los molinos de viento y todas las celdas solares, ¿no? Ok, es como una versión general. ¿Cómo se puede ver esto ya un poquito más claro en esta intersección de la literatura y de la historia en el caso de Baja California Sur? El caso de Baja California Sur es muy simpático porque a Baja California Sur llegaron a invadir, bueno, a colonizar, la gente más culta de la época. O sea, llegó la selección de los más sabios de Harvard, el MIT, la Sorbona o la universidad que ustedes quieran, para tratar de hacer que Baja California Sur funcionara. Es decir, los jesuitas. Y sin embargo, no funcionó. O sea, por más que los jesuitas, que en ese tiempo tenían una red literalmente global, tuvieran esta cosa que podemos llamar kit básico del colonizador, es decir, esta serie de cosas que traían consigo para que funcionara un asentamiento humano. ¿Qué cosas eran? Bueno, cualquier cantidad de semillas domesticadas, y traían semillas de todo el mundo. O sea, traían trigo, traían maíz, traían arroz, traían garbanzo, traían habas, traían todo lo que pudieran. Animales. Y de hecho, en las novelas, por ejemplo, en Gringo Viejo de Carlos Fuentes, Fuentes allí narra cómo se funda El Paso, la ciudad del Paso. Y por supuesto se funda con una mayor cantidad de animales que de personas. O sea, por cada persona llegan unas 100 cabezas de ganado, ¿no? En el caso de Baja California Sur también se llevó todo el ganado posible. O sea, no solo el que sigue existiendo actualmente y las variedades que siguen existiendo, que además es muy simpático porque si uno hace una vuelta por la parte sur de la península, uno encuentra cualquier cantidad de variedades de gallinas que no hay en el centro del país. Y esto se debe precisamente a que la banda llegaba con variedades de gallina para ver si una funcionaba mejor que la otra y no se le morían tantas. Y también llegaban con
una serie de tecnologías, sobre todo arquitectónicas, ¿no? Como bien saben, las misiones fueron un fracaso total. Fracasaron un montón de veces al inicio, o sea, como la misión de San Bruno, y después siguieron fracasando, aunque se pudo mantener la misión, o sea, con la misión de San Ignacio, o la misión de San Luis Gonzaga, etcétera. eh, los números poblacionales de los censos desde el siglo XVIII a la fecha, fueron descendiendo, 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 descendiendo. Es decir, a pesar de que traían todos los elementos para incrementar la producción de alimento de la zona, fracasó, ¿no? La cosa es que a la hora de la expulsión de los jesuitas, nadie les creía que habían fracasado. O sea, por más que los jesuitas dijeran, oigan, ¿qué creen? Pues sí nos está yendo bien gacho por acá. Era tal este asunto de las fake news, ¿no? De las creencias que ya se tenían sobre qué tenía que tener California, que era imposible que la verdad prevaleciera. Y además, era tal la fe en que la tecnología podía funcionar en cualquier lugar del mundo, como se puede ver en otro tipo de novelas, como en Daniel Defoe con Robinson Crusoe, o en historias más o menos verdaderas, como El naufragio de Alexander Selkirk en, ¿cómo se llama?, en la costa de Chile. Era imposible de creer que hubiera un lugar en el mundo donde no funcionara. Sobre todo porque además los mapas mostraban ríos. Y de hecho, si se fijan en Google Maps, pues ya lo han hecho, el mapa de Google Maps muestra un montón de ríos en Baja California. Y en Baja California Norte y en Baja California Sur, ¿no? De modo que no jalaba, ¿no? ¿Y por qué no funcionó? Hay varias opciones posibles. O sea, por un lado, la tecnología no necesariamente funciona en todos los lugares. Otro, a la hora que se incrementa la cantidad de animales, o sea, la cantidad de herbívoros en un lugar, también se incrementa la desertificación del mismo lugar y disminuye la comida viable para la mayoría del resto de los animales. De modo que si llegaba un jesuita con 400 vacas, la población de venados iba a disminuir. Y eventualmente también las vacas se iban a morir de hambre. Y de hecho de esto hay estudios muy claros en varias islas. O sea, por ejemplo, cerca de Alaska, hay islas en las que a veces se crea todavía un puente de hielo con, con la tierra. Entonces, a veces cuando se crea el puente de hielo pueden llegar pues, un par de alces o 5 alces. Y con el paso del tiempo, los alces se reproducen, se acaban todo lo que se podían comer y después todos los alces se mueren de hambre. Aunado a eso, también resulta que en esa época, o sea, en el siglo XVIII, todavía estábamos al final de lo que se conoce como la pequeña edad de hielo. Es decir, el clima de Baja California Sur era un clima mucho menos caluroso del que es ahora. De hecho, Jacobo Beger se la pasa diciendo que el clima es maravilloso, cosa que obviamente para cualquiera que haya vivido en Baja California Sur le parece algo muy sacado de los pelos, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos que la temperatura del planeta va incrementando. Por otro lado, estamos aumentando la cantidad de animales que están en una zona y que aumenta la desertificación. Y si a eso además pones que los campamentos o las primeras colonias justo en los ojos de agua, como en San Ignacio, cosa que impide que los animales puedan ir a beber, pues eventualmente tienes una combinación ganadora para que un montón de gente se muera de hambre, ¿no? Lo interesante en este caso es que a pesar de que haya habido ejemplos históricos como el de Baja California Sur, en donde la colonización fue un fracaso a pesar de contar con lo máximo y lo mejor de la ciencia y la tecnología, 2 siglos después, bueno, ya casi 3 siglos después, seguimos creyendo en que la ciencia y la tecnología van a resolvernos todas las broncas sin, sin mayor cuestión. O sea, si en el siglo XIX tenemos, por ejemplo, todas estas obras literarias como las de Julio Verne, en donde
Por ejemplo, en La Isla Misteriosa, en esta novela, llegan 4 soldados gringos a esta isla, desembarcan ahí, uno trae en la bolsita 4 granitos de trigo y al final ya tienen unos trigales maravillosos, ¿no? O ven unos animales y los domestican, porque todo es posible, según Verne, siempre y cuando seas un hombre blanco, ¿verdad? Verne, pobrecito, Verne no sabía lo que ya ahora sabemos, que solo los animales domesticados hace 4000 años son los únicos domesticables. O sea, no se ha podido domesticar ningún animal, básicamente, después de la invención de la escritura. Y de hecho, incluso con las plantas, básicamente todas las plantas domésticas que existen se domesticaron antes de que alguien agarrara una cuñita de madera y se pudiera escribir en las tablillas de Babilonia. Todo este conocimiento de la naturaleza, ¿qué cosas? Es anterior a la escritura y por lo tanto es anterior a lo que denominamos actualmente ciencia. Por ahí hay 2, 3 excepciones, pero el marco general está ahí. En el mismo siglo XIX tenemos otros ejemplos de esta gran fe en la ciencia. O sea, en el caso de España está, por ejemplo, Benito Pérez Galdós, y todas las novelas de Pérez Galdós y del realismo español en general tienen esta fe en que, bueno, si ya hay regaderas, por fin seremos Europa y seremos un lugar civilizado, pensaba Pérez Galdós. En el caso mexicano hay novelas como La Parcela, de José López Portillo y Rojas, el abuelito del infame presidente, bueno, expresidente, eh, que en esta novela también habla de un ingenio azucarero. Y a pesar de ser una novela de finales del siglo XIX, donde ya tenemos siglos y siglos de saber que el azúcar termina destrozando todo lo que tenga a su alrededor, López Portillo y Rojas cree que es sostenible y cree que puede existir una plantación de caña de azúcar para siempre. Cosa chistosa con López Portillo y Rojas es que a pesar de tener esta fe en el progreso y aparecen ferrocarriles y líneas de telégrafo y un montón de cosas en la novela, es que López Portillo y Rojas también era ambientalista. O sea, por un lado, tiene un panfleto maravilloso en contra de las corridas de toros, y de hecho, fue a tratar de convencer a Porfirio Díaz de que se prohibieran las corridas de toros para que México por fin fuera un país civilizado que no maltratara a los animales. Pero también en la misma novela de La Parcela hay un monte en donde uno de los personajes hace silvicultura sostenible. Es decir, tiene un programa para que solo se corten determinadas ramas y determinados árboles y este monte se mantenga siempre con el bosque, ¿no? En fin, veo que ya se está acabando el tiempo. Podemos ver en la literatura más claramente que a veces en las historias de la ciencia o en la tecnología, cómo se van repitiendo estos afanes o estos deseos de las comunidades por tener un mundo mejor. Y normalmente este mundo mejor termina siendo una cuestión sumamente egoísta. O sea, si para colonizar la península de Baja California se inventó que había perlas y ríos de plata y demás, siglos después, para que los gringos colonizaran California, Alta California, se inventó que había oro. Y los únicos que se hicieron ricos fueron los que vendían palas y picos para sacar oro, porque pues no había oro en California. Y la misma idea del oro, de la fiebre del oro, se repitió en cualquier cantidad de lados. O sea, por ejemplo, en los 40, 50, en el Valle Limpopo, en Mozambique, los portugueses también se inventaron que había oro para que llegaran un montón de portugueses, ¿no? Y eso es lo que es fascinante. O sea, como dijera Jorge Santayana, quien desconoce la historia está condenado a repetirla, o, corrigiendo a Santayana, hay gente que busca conocer la historia precisamente para repetirla. O sea, si ya sabes que si le dices a alguien que allá hay oro, va a funcionar y la gente va a ir, ¿no? Si le dices actualmente a un grupo de personas que se sienten preocupadas por el cambio climático, que lo mejor son los molinos eólicos, va a decir que sí. No importa que la letra chiquita
te olvides de los huracanes, te olvides que la electricidad de los molinos eólicos va a servir para que los hoteles de Los Cabos tengan el aire acondicionado prendido 24 horas al día, todos los días de la semana, y que a ti no te toque nada, ¿no? Ese tipo de ideologías se pueden ver muy claramente también en la literatura. Muchísimas gracias. Doctor Lomelí, un deleite escucharlo. Hay muchos comentarios, bueno, unos comentarios en nuestra transmisión sobre lo mismo, que es muy interesante escucharlo, un tema muy interesante. El tema, lo que estuve escuchando es cómo leemos la historia, la literatura y la ciencia. Yo le agregaría un tema que, aunque no esté en el título, usted lo abordó, el comercio. ¿Cómo es Claro. que a través de todo esto podemos aprender sobre el comercio, sobre estos intercambios? Y antes de despedirnos, me gustaría hacerle una pregunta. Desde que vi su currículum, me llamó mucho la atención esta cuestión de la ecocrítica. Eh, ¿Qué es la ecocrítica? Está muy relacionado, por lo que estuve leyendo, muy relacionado con lo que acaba de comentar, pero me gustaría que usted también nos hablara un poquito al respecto antes de cerrar. O sea, hay como varias definiciones, pero en general es más o menos esto que platicaba, ¿no? O sea, se pone uno a leer cosas que se escribieron antes y trata uno de buscar cuál es la representación de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, ¿no? En una obra determinada. O sea, por ejemplo, en la novela europea, la naturaleza siempre es una suerte de escenario. O sea, la naturaleza nunca actúa. O sea, siempre está allá, ¿no? O sea, y camina el personaje y la naturaleza está atrás. Están estos cambios regulares, porque pues sí, allá tienen cambios regulares, o sea, sí tienen esa cosa rarísima llamado 4 estaciones del año, que no existen casi en el resto del mundo, ¿no? Pero allá sí. Y es eso, ¿no? Un escenario. En cambio, si uno lee, por ejemplo, algún latinoamericano, la naturaleza sí actúa. O sea, la naturaleza es algo que está ahí y te cambia. O sea, de repente, por ejemplo, esta palabrita que aprendimos todos al leer Cien años de soledad, o sea, aprendimos la palabra escampó, que es ese momento en que por fin dejó de llover, ¿no? O sea, porque sí, está allí siempre la naturaleza mostrándote que es más fuerte que tú. Obviamente en Baja California Azul eso es clarísimo, o sea, y quien no lo sepa, digamos, algún fuereño, pues que se ponga a caminar 10 cuadras a ver si no le queda claro que la naturaleza es importante, ¿no? Pero, por ejemplo, están estas dos relaciones, es decir, en la versión europea, la naturaleza es un escenario que se puede transformar, ay, qué padre, y que no es peligroso. O sea, el peligro más grande que hay en la literatura europea es esa cosa que a todo niño mexicano le causa un poquito de risa, es decir, el lobo feroz. O sea, nosotros cuando leímos Caperucita Roja, Los Tres Cochinitos o tal, era así de, y pues qué raro que el perrito ese los asuste tanto, ¿verdad? O sea, porque en México, por ejemplo, allí en La Paz y zonas aledañas, levantar una piedra así con la mano antes de sin patearla es más peligroso que el lobo que está por allá. O sea, hay muchísimas más cosas que nos matan, ¿no? Entonces, más o menos es eso, un poco la ecocrítica. Y pensando en esto que mencionabas del comercio, hay un libro que se publicó allá que me gusta mucho, es Memorias de un pescador del Golfo de California, de Guillermo Castro Miranda, porque habla muy bien de cómo se nos vende esta idea de progreso a partir del comercio. O sea, vas a sacar un montón de hígados de tiburón porque pues ya podemos exportarlos y tal, ¿no? Y entonces vender el progreso a Santa Rosalía. Y lo único que pasó es que se acabó el tiburón en el Golfo de Cortés. Y los pescadores siguieron, pues básicamente igual de pobres que antes. O sea, este progreso de esta economía, de algo que se toma para vender en otro lugar, en realidad no se derramó en la población. Ok, muy bien. Me interesa hacerle otra pregunta más. Sé que estamos así como con el tiempo, pero la verdad está muy interesante la charla. Incluso hay comentarios de alumnos que están participando en la transmisión que comentan que el estudiante de pedagogía, de la licenciatura en pedagogía, es Ángela Aguilar.
Me agrada el tema que aborda, el tema es demasiado interesante. También este es otro que nos están, importantísimo el comercio, el comentario del doctor Lomelí respecto a los límites de la ciencia y la tecnología para resolver la insostenibilidad actual. Perla González, estudiante de comercio exterior, el tema es súper interesante, saludos. Entonces, estamos teniendo esos comentarios, pero yo quiero hacerle una pregunta más, que tiene que ver con esto que ya también comentó un poquito. ¿Por qué muchas veces los estudiantes a veces nos preguntan que por qué leer, ¿no? Con esto de la ecocrítica creo que ese es un motivo y eso solo lo quiero dejar como comentario. Y la pregunta es si las energías limpias son una solución a los problemas ambientales desde este enfoque que usted nos está comentando. Depende dónde. O sea, la cosa es eso, ¿no? Depende dónde. O sea, y depende qué tipo de energías limpias y cómo se pongan. O sea, si alguien decide poner en su casa paneles solares para que funcione su casita, pues qué padre. Y obviamente sí es mejor que prender así el generador de diésel, ¿no? O si quiere poner de estos calentadores de agua, bueno, en La Paz y Los Cabos ni necesitas calentar el agua. Pero si quisiera bañarse con agua aún más caliente, pues hay una tecnología limpia mucho más simple, ¿no? O sea, pones una manguera negra en el techo así haciendo serpientitas y pues ya con eso tienes agua hirviendo básicamente en cualquier momento del año, ¿no? Hay tecnologías que funcionan bien, otras no. O no, dependiendo del lugar. O sea, si el sur de la península se llena de molinos eólicos, lo único que se va a generar es una gran contaminación de concreto, por un lado. Y por otro lado, solo se va a subsidiar. Estamos ya en el cierre de este webinar. Agradecemos mucho haber estado con nosotros esta tarde. Le invitamos a seguir el resto de las transmisiones de este ciclo los miércoles en punto de las 12 del día a través de la señal de Radio WAPS en el 1180, en Radio WAPS, en MixLR y en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. También pueden visitar las grabaciones de esta y todas las sesiones anteriores en la misma página de Facebook y en el canal de YouTube Radio WAPS. Agradecemos también al Departamento de Vinculación, al Departamento de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, a Radio WAPS y a la Coordinación de Tecnologías de la Información y la Comunicación por su apoyo con la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria para la realización y difusión de este ciclo de webinars. Soy Alexia Almada. Hasta pronto.